La medicina espiritual de Yogananda para restaurar el cuerpo y romper las cadenas. Imaginen que su cuerpo, esta compleja maravilla de vida, es un templo, un santuario sagrado erigido para albergar una chispa divina. Sin embargo, en lugar de cuidarlo con la reverencia que merece, lo hemos convertido en una prisión, una fortaleza de dolor y limitación, donde las cadenas de la enfermedad y el agotamiento se forjan no por factores externos, sino por el olvido de nuestra verdadera esencia, la medicina. Moderna, en su búsqueda loable de aliviar el sufrimiento, a menudo se enfoca en reparar las paredes de este templo caído, aplicando ungüentos y reparaciones superficiales, sin siquiera mirar la fundación sagrada que se resquebraja desde dentro. El problema no es el síntoma, sino la profunda amnesia espiritual que nos lleva a identificar nuestra conciencia eterna con la fragilidad de la carne, con la dolencia que nos consume, con la fatiga que nos encadena. Paramahansa Yogananda, ese faro de sabiduría yógica, no ofrecía paliativos, sino una auténtica medicina espiritual. Su enseñanza es clara y a menudo incómoda. Su cuerpo no es una máquina biológica que eventualmente falla por simple desgaste. Es un microcosmos vibratorio, un reflejo directo del estado de su alma y la acumulación de su karma. Las dolencias crónicas, la ansiedad que paraliza, el agotamiento que roba la vitalidad, incluso la sensación de un destino biológico ineludible, no son meros accidentes genéticos o el resultado de una mala fortuna. Son, en realidad, un lenguaje, un código sagrado que su propia alma le envía, un grito silencioso desde las profundidades de su ser divino que le ruega que despierte, que se desidentifique de la ilusión y reclame su soberanía inherente. Esta medicina espiritual de Yogananda es un camino implacable hacia la autocuración, una ciencia interna que va mucho más allá de la ingestión de píldoras o la evitación de factores de riesgo. Es un renacimiento de la conciencia. Un proceso alquímico donde el sufrimiento físico y mental se convierte en el crisol para la transmutación de la ignorancia en sabiduría, de la enfermedad en vitalidad radiante, de la esclavitud kármica en libertad divina. Yogananda, con la autoridad de los Upanishads y la tradición védica, nos revela que la verdadera salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia inquebrantable de la conciencia divina, el Atman eterno, en cada célula de su ser. Cuando su cuerpo se convierte en un instrumento afinado de su voluntad espiritual, ¿qué cadena podría realmente sujetarlo? La pregunta fundamental que este camino confronta es brutalmente simple. ¿Está usted dispuesto a ir más allá de la máscara del enfermo, más allá de la historia de su sufrimiento, para descubrir la identidad radiante e indestructible que aguarda en su núcleo más íntimo? ¿O seguirá buscando soluciones superficiales para problemas que su alma ha estado intentando comunicar durante vidas? Porque la verdadera curación, la restauración profunda de este templo sagrado que es su cuerpo, exige una cirugía de la conciencia, un cambio radical en su percepción de quién es usted. Este mensaje no es para quienes buscan un truco o una píldora mágica para aliviar la dolencia de la noche a la mañana. Es para los valientes, para aquellos que sienten en su interior que la enfermedad no es su destino final, sino un poderoso catalizador para un despertar aún mayor. Es para el alma agotada que ha probado todo lo que el mundo material ofrece y aún siente un vacío, una debilidad que ninguna receta puede llenar. Es para usted, si siente que el dolor físico o el agotamiento mental son en realidad un velo, una brumosa cortina que le impide ver la vastedad y la plenitud de su propia naturaleza divina. La medicina espiritual de Yogananda no le promete una vida sin desafíos, sino la capacidad inquebrantable de afrontar cualquier desafío desde la fortaleza de su ser. No es una promesa de inmortalidad física, sino la certeza de su inmortalidad como conciencia. La verdadera restauración del cuerpo
Entonces, no es la eliminación de todos los males, sino la reconfiguración de su energía, la purificación de su sistema nervioso, la sintonización de su voluntad con la voluntad divina. Es entender que cada dolor es un maestro, cada limitación un desafío para trascender la ilusión. Es reconocer que su cuerpo, en su estado más puro, es un cáliz de luz, capaz de sanar y rejuvenecerse a través de la conexión directa con la fuente de toda vida. La enfermedad no es su maestro, su alma, en unión con lo divino, lo es. Entonces, está listo para desenterrar el origen de su debilidad, para enfrentar la ilusión que ha permitido que su templo sagrado se deteriore, y para empuñar las herramientas de la medicina espiritual que Yogananda nos legó. La medicina yógica no es solo para el cuerpo, es para el Atman, para la chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Romper estas cadenas no es un acto de fuerza física, sino de una profunda rendición y una voluntad inquebrantable de recordar quién es usted realmente. Pero antes de revelar el primer paso en esta jornada de restauración, quiero que te preguntes, con la brutal honestidad que tu alma merece, ¿cuántas veces has sentido que tu cuerpo te traiciona, que es un límite, una carga, en lugar de un vehículo sagrado para tu evolución espiritual? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a admitir, aquí y ahora, que la raíz de ese sentimiento puede no ser física, sino una profunda confusión sobre tu verdadera identidad? Deja tu comentario abajo con una palabra: despierto. Si estás listo para cuestionar todo lo que crees saber sobre tu cuerpo y tu salud, y descubrir la verdad de tu ser. Porque la pregunta que ahora se alza sobre el umbral de su conciencia es: ¿qué antigua promesa hecha por su alma o qué profundo olvido kármico ha programado su cuerpo para este estado de desequilibrio? ¿Y cómo puede empezar a desentrañarlo para reclamar su vitalidad inherente? Lo que usted percibe hoy como una dolencia persistente, un agotamiento crónico, una ansiedad que lo consume o incluso una predisposición genética a ciertas enfermedades, no es el inicio de su historia. Es el eco de una narrativa mucho más antigua, un guión que su propia alma, en su viaje eterno a través del samsara, ha escrito y reescrito a lo largo de innumerables existencias. La medicina espiritual de Yogananda, arraigada en la profunda sabiduría védica, nos enseña que el cuerpo físico es el mapa, el lienzo visible, donde se manifiestan los patrones energéticos de su karma pasado y presente, las promesas no cumplidas, las lecciones no aprendidas y las vibraciones desarmónicas acumuladas. Es una arqueología del alma, donde cada síntoma es un artefacto que debemos desenterrar para comprender la verdad oculta. Piénselo así. En la introducción, le pregunté si su cuerpo se siente como un límite o una carga. Lo que quizás no sabía entonces es que esa sensación, esa íntima convicción de limitación, pudo haberse forjado en un momento crucial, no en esta vida, sino en una encarnación pasada. Tal vez, en un pasado remoto, su alma hizo un voto, consciente o inconscientemente, de renuncia extrema al cuerpo físico, viéndolo como un obstáculo para la iluminación, un recipiente impuro o una fuente de sufrimiento. O quizás, en otra vida, un trauma severo, una traición profunda o una injusticia irreparable dejó una cicatriz energética tan profunda que programó su actual cuerpo para experimentar una fragilidad o una enfermedad crónica como una forma de purificación o una lección pendiente. El karma no es un castigo, es la ley inquebrantable de causa y efecto en el plano espiritual. Sus elecciones, sus pensamientos, sus acciones y sus intenciones, tanto en esta vida como en las anteriores, han tejido la compleja tela de su realidad actual. Lo que su alma sospechaba, pero su ego se negaba a admitir, es que esa predisposición,
a la migraña, a la fatiga, a pánico, la depresión, a la debilidad del sistema inmunológico, no es una sentencia aleatoria. Es un patrón kármico manifestándose, una oportunidad disfrazada de prueba para que usted, el Atman eterno, ejerza su voluntad divina y rompa el ciclo. Su cuerpo, en este momento, no es el problema, sino el mensajero. Es el instrumento a través del cual el divino le está mostrando los puntos de resistencia, las energías estancadas, las cadenas vibratorias que su conciencia necesita transmutar. Yogananda, en sus puntos, Enseñanzas sobre la curación divina, enfatizó que muchas enfermedades tienen una raíz mental y espiritual, mucho antes de manifestarse en el plano físico. La mente, identificada con el ego y los sentidos, se convierte en un imán para las vibraciones negativas. Cuando nos aferramos a la ira, al resentimiento, al miedo, a la autocompasión, o cuando vivimos en un estado constante de estrés y desconexión de nuestra fuente divina, estamos alimentando patrones energéticos que eventualmente se cristalizan en dolencias físicas. Es una forma de autosabotaje inconsciente, donde la falta de autoconocimiento se convierte en la enfermedad más insidiosa. Su alma está gritando por un cambio, y su cuerpo está respondiendo a ese llamado con sus propios síntomas. El cuerpo, en la perspectiva yógica, no es solo carne y hueso, sino un complejo sistema de energía, con chakras y corrientes vitales, prana, que deben fluir libremente. Un bloqueo en el flujo de prana, causado por pensamientos negativos, emociones tóxicas o karma no resuelto, es el precursor de la enfermedad. Así, esa dolencia que usted considera hereditaria podría ser, en un nivel más profundo, una repetición kármica de patrones de pensamiento o acción que se transmiten energéticamente a través de la línea familiar, esperando ser purificados y disueltos por un alma valiente que decida romper el ciclo. Usted puede ser ese punto de inflexión. El verdadero desafío no radica en eliminar el síntoma, sino en desmantelar la raíz kármica que lo nutre. Esto requiere una introspección profunda, una meditación sincera y una voluntad inquebrantable para mirar más allá de las excusas y las narrativas de la víctima que el ego construye tan hábilmente. La medicina espiritual no opera con anestesia, opera con la verdad. Y esa verdad, aunque inicialmente pueda ser confrontadora, es la única llave hacia la verdadera libertad. Entonces, ¿qué patrón de sufrimiento has observado en tu cuerpo que te hace sentir que no tienes control, que es un destino inevitable? Y si te dijera que ese patrón, esa dolencia o esa debilidad es en realidad un poderoso mensaje codificado de tu alma, invitándote a la liberación? Porque entender el origen es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra el virus o la bacteria, sino contra el enemigo más cercano y traicionero. Sus propios mecanismos de defensa, sus creencias arraigadas sobre la enfermedad y su identificación con la fragilidad de su cuerpo. ¿Está listo para enfrentar la verdad de su propia creación kármica? Una vez que el alma comienza a reconocer que su cuerpo no es un recipiente pasivo de enfermedades, sino un espejo de su estado kármico y mental, la verdadera guerra interna comienza. Esta no es una batalla de fácil victoria. Es una espiral de tensión que lo empujará a sus límites, desafiando cada creencia, cada apego y cada falsa identificación que ha forjado a lo largo de vidas. El enemigo común, la ilusión de Maya y el ego que se aferra a la identidad de la enfermedad no cederán fácilmente el control de su templo sagrado. La ascensión no es una escalera suave, es un funil que se estrecha, y cada prueba es más profunda y el costo emocional mayor. Usted comienza a buscar respuestas más allá de la medicina convencional. Quizás cambia su dieta, incorpora ejercicio, busca terapias holísticas.
observa una mejora, un rayo de esperanza. Pero entonces, la enfermedad o el agotamiento, cual sombra, tenaz, regresa con una ferocidad renovada. O, lo que es aún más insidioso, se encuentra con la incomprensión de quienes le rodean. Estás inventando cosas. Es solo estrés. La genética es así. Estas reacciones externas, lejos de ser simples opiniones, son proyecciones del enemigo común, en el colectivo, intentando arrastrarle de nuevo a la comodidad de la narrativa conocida. Que usted es una víctima pasiva de su biología. Y ahí, en ese punto de fricción, su ego se regocija en la ponte victimización, en la justificación de la dolencia, en el es más fácil así. Está dispuesto a desafiar no solo su enfermedad, sino también la percepción del mundo y la suya propia sobre su capacidad de curación, porque el camino de Yogananda exige una fortaleza que va más allá de lo físico. A medida que la lucha externa persiste, la batalla se profundiza en su interior. La duda comienza a corroer su fe incipiente. Quizás estoy equivocado. Quizás esta es mi cruz. Quizás no soy lo suficientemente fuerte. El ego, astuto y resiliente, susurra tentaciones. Abandona este camino espiritual. Es demasiado difícil. Vuelve a lo conocido, a la pastilla que adormece, a la queja que valida tu sufrimiento. El miedo a la recaída, a la incapacidad de curarse, a ser visto como diferente, por atreverse a mirar más allá de la superficie, se convierte en un torbellino. Este es el punto crítico donde muchos abandonan, regresando a la esclavitud de la ilusión, a la identificación con el cuerpo enfermo y la mente perturbada. La mente se vuelve un campo de batalla, donde cada pensamiento negativo es una flecha envenenada que ataca su naciente convicción espiritual. ¿Cómo puede una mente, adiestrada durante vidas a identificarse con la limitación, de repente aceptar su propia infinitud y el poder de sanar su templo sagrado? La tensión es insoportable, pero necesaria. Cuando la agotadora lucha entre el ego y el espíritu llega a su apogeo y parece que la derrota es inminente, la medicina espiritual de Yogananda revela su verdad más profunda y contraintuitiva. La verdadera victoria no se logra por la fuerza de la voluntad bruta, sino por la rendición absoluta. No es una rendición a la enfermedad, sino una rendición al Atman, a la conciencia divina que reside en usted. Es el momento en que usted deja de luchar contra el síntoma y comienza a trabajar con su alma. Esta rendición no es pasividad, es una acción consciente y soberana. Es un acto de fe radical, donde usted entrega su cuerpo y su mente al cuidado de la voluntad divina, afirmando: yo no soy este cuerpo, ni esta mente, ni esta enfermedad. Yo soy Atman, y el Atman es indestructible, perfecto y eternamente sano. Esta es la única salida real del funil que se aprieta. Es el momento en que se da cuenta de que la enfermedad es solo una barrera ilusoria que su ego ha creado para proteger su identidad limitada. Pero ¿cómo se rinde uno, con convicción inquebrantable, cuando el dolor grita y el miedo a la incertidumbre amenaza con consumirle? La guerra interna por su cuerpo es, en esencia, la guerra por su verdadera identidad. Cada recaída, cada desafío, cada momento de duda es una invitación a profundizar su resolución, a limpiar con más fervor las capas de ignorancia que cubren su ser radiante. Yogananda nos enseñó que los ejercicios de energización, las afirmaciones, la meditación profunda y, sobre todo, la devoción inquebrantable a Dios no son meras técnicas. Son armas en esta guerra santa. Herramientas para purificar el sistema nervioso, para despertar el prana dormido, para alinear cada célula con la conciencia cósmica. El cuerpo no se restaura por sí solo.
Se restaura cuando el Atman asume el control, cuando la mente se convierte en un siervo obediente del espíritu. Es un camino de disciplina, de fe, de una rendición activa y poderosa. Usted ha sentido esta tensión, esta contradicción en su interior, el anhelo de curación profunda contra la comodidad de lo conocido, la promesa de la salud divina contra la familiaridad de la dolencia. El camino que Yogananda nos revela es el de un guerrero de la conciencia, que no huye del dolor, sino que lo transfigura. La pregunta que pende ahora en el aire es: ¿cómo se ejecuta esta rendición? ¿Cómo se empuña esta arma de fe y devoción para que su cuerpo no solo sane, sino que se convierta en la manifestación vibrante de su espíritu inmortal? ¿Cómo se pasa de la lucha a la unión y de la unión a la manifestación de una vitalidad inquebrantable? La alquimia final. El renacimiento del templo radiante. El pico de la jornada de curación espiritual no es un momento de euforia, sino una expansión silenciosa, una disolución profunda, donde el chumbo del sufrimiento, purificado en el fuego de la disciplina y la devoción, se transmuta finalmente en el oro puro de la conciencia divina. Es la alquimia final, la ceremonia de la muerte del ego que se identificaba con la enfermedad y el renacimiento de la identidad del Atman, vibrante y eternamente sano en cada célula de su ser. Aquí, la promesa de la medicina espiritual de Yogananda se materializa, no como una cura mágica, sino como la restauración de la divinidad inherente del cuerpo. El momento culminante de esta transmutación no llega a través de una batalla más grande, sino a través de una profunda quietud, una rendición total que es, en sí misma, el acto de poder más grande. Es cuando, exhausto de la lucha, el buscador se abandona completamente a la voluntad divina. Ya no hay usted intentando curar su cuerpo. Hay solo la conciencia eterna, el Atman, afirmando su presencia. En la sabiduría de los Upanishads, usted no es el hacedor, sino el observador. La enfermedad, el dolor, la debilidad, son solo eventos en el campo de la conciencia. Y al desidentificarse de ellos, al dejar de reclamarlos como su sufrimiento, el cuerpo comienza a responder al comando del alma. Imagine esto, en un estado de profunda meditación, con su atención concentrada en el centro espiritual entre las cejas, el ojo de la sabiduría. Usted invoca la presencia divina. Ya no suplica por alivio, sino que afirma su realidad. Su conciencia, previamente dispersa y fragmentada por el dolor y la preocupación, se retira hacia su fuente original, el Atman. Es en este momento de unidad, cuando la mente se calma y el corazón se abre a la gracia, que la verdadera medicina espiritual de Yogananda comienza a obrar. A través de las técnicas de Kriya Yoga, como los ejercicios de energización que Yogananda enseñó, usted aprende a dirigir el prana, la energía vital cósmica, a través de cada parte de su cuerpo. No es un mero ejercicio físico, es una declaración de soberanía. Es decirle a cada célula, a cada tejido, a cada órgano: yo soy espíritu, yo soy inmortal, yo soy salud perfecta, yo soy la alegría eterna. Esta no es una afirmación vacía, es una verdad vibratoria. Usted está despertando el poder autosanador inherente de su cuerpo, ese mismo poder que lo construyó, célula a célula en el vientre materno, y que ahora lo reconstruye a la imagen de la perfección divina. La catarsis no es un llanto histérico, sino la disolución de los nudos kármicos, de los patrones de sufrimiento que han mantenido su energía estancada. Es la sensación de una luz fría y curativa que inunda cada fibra de su ser, quemando las impurezas, disolviendo las cadenas invisibles. La enfermedad, que antes parecía un monstruo invencible, ahora se revela como una sombra, un programa que se
ejecuta en la pantalla de su conciencia. Y cuando usted cambia el operador, el programa pierde su poder. Es la experiencia de la no dualidad. Usted y la salud perfecta son uno. No es tener salud, sino ser salud. Yogananda nos recordaba que el poder más grande para la curación es la fe inquebrantable en Dios, en la conciencia cósmica que anima toda vida. Cuando usted alinea su voluntad individual con la voluntad divina, cuando su corazón se inunda de devoción, Bhakti Yoga, el canal de la gracia se abre de par en par. La energía curativa no es suya, es la energía de Dios fluyendo a través de usted. Es el momento en que se da cuenta de que la curación no fue un logro personal, sino un regalo divino, un reconocimiento de su verdadera identidad. El cuerpo, que antes se sentía como una carga, ahora se convierte en un instrumento afinado, capaz de experimentar la vida con una vitalidad renovada, una energía radiante y una paz inquebrantable. Su templo sagrado ha sido restaurado. Las cadenas de la identificación con la enfermedad, con el agotamiento, con la limitación, se han roto. Pero la verdadera pregunta, la que perfora las defensas del ego más profundamente que cualquier otra, es esta. ¿Estás realmente dispuesto a renunciar a la comodidad de la identidad del enfermo, a la justificación de la debilidad, para asumir la plena responsabilidad de su poder divino de curación? No se le pide que finja que el dolor no existe, sino que se eleve por encima de él, que lo trascienda con la conciencia de su Atman eterno. Esta no es una pregunta retórica, es una elección. Una elección que redefine su relación con su cuerpo, con su salud y con su destino. Porque, si usted, en lo más íntimo de su ser, se ha aferrado a alguna faceta de su dolencia como parte de su identidad, está preparado para dejar ir esa máscara, para que la verdadera luz de su Atman pueda brillar sin obstáculos. Comenta abajo con la frase: mi alma sana mi cuerpo. Si estás listo para abandonarla ahí. Narrativa de la enfermedad y abrazar la soberanía de tu Atman, permitiendo que la energía curativa divina fluya a través de ti. El nuevo normal, viviendo desde el templo restaurado, después de haber atravesado el fuego de la transmutación, de haber disuelto las cadenas de la identificación con la enfermedad y de haber reclamado la soberanía de su Atman, emerge un nuevo normal. Este no es un estado de ausencia de desafíos, sino una existencia vivida desde una fortaleza y una claridad inquebrantables. El templo de su cuerpo, una vez debilitado y limitado, ahora se ha convertido en un vehículo radiante de la conciencia, un instrumento afinado a la voluntad divina. La medicina espiritual de Yogananda no solo cura, sino que eleva su percepción de lo que es posible para su bienestar físico y mental. La paz que ahora reside en usted no es una ausencia de ruido exterior, sino una quietud interna que ninguna tormenta puede perturbar. Recuerde la ansiedad crónica, el agotamiento persistente, la sensación de que su cuerpo lo traicionaba, que describimos en el tópico 1. Ahora, esos mismos desafíos se perciben desde una perspectiva completamente diferente. La ansiedad, que antes lo paralizaba, ahora es una señal tenue, una brújula que le indica un desalineamiento sutil, una oportunidad para regresar a su centro espiritual, con una respiración consciente o una afirmación divina. El agotamiento ya no es una sentencia, sino una invitación a nutrir su prana, a recargar su sistema energético a través de la meditación profunda y el contacto consciente con la fuente universal de vida. La sensación de no saber quién era, de estar perdido detrás de las máscaras sociales y las etiquetas de la enfermedad, se ha disuelto. Ahora, usted vive desde la certeza de su Atman, esa conciencia pura, eterna y divina que es inmutable. Esta verdad no es un concepto intelectual, sino una experiencia visceral.
Siente su cuerpo como una manifestación de la conciencia cósmica, un templo vivo donde Dios reside. Cada célula vibra con una nueva vitalidad, no por una fuerza externa, sino por la renovación del espíritu que fluye desde adentro. La fuerza no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de la conciencia divina. Las cadenas kármicas, que antes se manifestaban como patrones de sufrimiento recurrentes o predisposiciones genéticas ineludibles, han comenzado a disolverse. Usted ha roto el ciclo, no por evadirlo, sino por trascenderlo. La sanación del cuerpo es un testimonio exterior de la sanación interior del alma. Es una prueba de que el karma no es destino inalterable, sino una oportunidad para la evolución, un plan divino para que usted despierte a su verdadero poder. Usted se convierte en el alquimista de su propia existencia, transformando el plomo del pasado en el oro de un futuro radiante, no solo para usted, sino para las generaciones venideras. Yogananda nos enseñó que, una vez que el cuerpo y la mente se alinean con la voluntad del Atman, usted se convierte en un canal para la gracia divina. La curación no es un evento único, sino un proceso continuo de sintonización. Sus prácticas diarias de meditación, kriya yoga y afirmaciones ya no son una lucha, sino una devoción gozosa, una conversación íntima con el divino que se manifiesta en cada respiración. La comida que ingiere, el aire que respira, el sueño que experimenta. Todo se convierte en parte de su práctica espiritual, porque todo es una extensión de la conciencia. Su cuerpo es un laboratorio sagrado, un punto de encuentro entre lo finito y lo infinito. El nuevo normal implica un desapego sereno de los resultados. Usted hace su parte, con devoción y disciplina, y confía en la inteligencia infinita del universo para orquestar la curación perfecta. Ya no hay miedo a la recaída, porque ha comprendido que cualquier síntoma es solo un recordatorio, un susurro del alma que le invita a profundizar aún más en su ser. La verdadera salud es la libertad de la identificación con la enfermedad, no la ausencia garantizada de cualquier dolencia. Es saber que, más allá de cualquier condición física, su esencia es la perfección eterna. La angustia de la impermanencia, el miedo a la muerte, que una vez pudo haberlo consumido, ahora se ha transformado en la certeza de su inmortalidad como conciencia. Su cuerpo es un templo que puede ser habitado por el Atman, y cuando el momento llegue, el Atman simplemente se retira, dejando el templo atrás, pero sin perder su esencia eterna. Vive cada día con propósito, con gratitud, con la conciencia de que cada momento es un regalo sagrado, una oportunidad para expresar la divinidad que reside en usted. Esta es la vida desde el templo restaurado, desde la conciencia del Atman. Una vida donde el cuerpo es un siervo obediente del espíritu, un vehículo para el servicio divino, un canal para la luz y el amor. Es la prueba viviente de que la medicina espiritual de Yogananda es la medicina definitiva, aquella que no solo cura el cuerpo, sino que libera el alma. Pero la jornada no ha terminado, ni mucho menos. La restauración de su templo personal es solo el preludio de un propósito más elevado. Porque, ¿qué hará usted ahora con este cuerpo radiante, con esta mente clara y con esta alma liberada? ¿Permitirá que esta luz recién descubierta ilumine solo su propio camino? ¿O aceptará la responsabilidad sagrada de ser un faro para aquellos que aún luchan en la oscuridad de la identificación y el olvido? La jornada infinita. El templo restaurado como semilla de un nuevo mundo. Usted ha restaurado su templo sagrado. Su cuerpo vibra con una nueva energía, su mente irradia claridad y su alma se regocija en la conciencia de su Atman. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación personal
esta profunda sanación que ha experimentado no fue solo para usted? ¿Y si esta restauración individual es, en realidad, el primer eslabón de una cadena mucho más grande, la semilla de un despertar colectivo que el mundo, en su estado actual de dolor y desconexión, anhela desesperadamente? La jornada infinita no termina con su propia paz. Apenas comienza. Paramahansa Yogananda no vino a la tierra para enseñar solo sobre la curación del cuerpo individual, sino para sembrar las semillas de una nueva era, una era de conciencia yógica, donde la humanidad recuerde su herencia divina. Su templo restaurado, su cuerpo vivificado por el prana y la conciencia cósmica, es ahora una prueba viviente. Es un faro que, de manera silenciosa, pero potente, irradia la verdad de que la enfermedad no es el final de la historia humana, sino un catalizador para un despertar más profundo. El mundo que nos rodea, con su cacofonía de sufrimiento, su miedo a la enfermedad, su obsesión con soluciones externas, es un reflejo de un olvido masivo del alma. Las sociedades están enfermas porque los individuos están desconectados de su Atman. Las dolencias colectivas, la ansiedad generalizada, la depresión endémica, la polarización, son síntomas a gran escala de la misma identificación con Maya, la misma amnesia espiritual que usted ha comenzado a disolver en su propio ser. Ahora que ha roto sus propias cadenas, el universo le presenta una nueva y gloriosa responsabilidad. No se le pide que se convierta en un gurú, sino en un ejemplo viviente. Su paz, su vitalidad, su ecuanimidad ante los desafíos de la vida son su sermón silencioso. Cada momento en que usted elige la conciencia en lugar de la reacción, la paz en lugar de la preocupación, la fe en lugar del miedo, está contribuyendo a elevar la vibración del planeta entero. Su cuerpo, ahora un templo radiante, se convierte en un centro de transmisión de energía positiva, una antena que sintoniza con la conciencia divina y la irradia hacia el exterior. El verdadero propósito de su despertar es volverse un instrumento consciente en la sinfonía cósmica de la evolución. Su curación personal es una microrevolución, un modelo para la macrorevolución que la humanidad necesita. Usted ha experimentado el poder de la medicina espiritual de Yogananda, la ciencia de la autosanación que trasciende lo físico. Pero la humanidad, en su conjunto, sigue prisionera de la ilusión de la enfermedad, de la idea de que somos solo cuerpos biológicos, a merced de fuerzas externas. ¿Se atreverá a llevar esta luz a otros, no con palabras grandilocuentes, sino con la silenciosa elocuencia de su propio ser transformado? ¿Permitirá que su templo restaurado se convierta en una llama que despierte la chispa divina en aquellos que lo rodean, para que ellos también puedan comenzar a desenterrar sus propias cadenas kármicas y reclamar su vitalidad inherente? Porque la pregunta que lo espera ahora, en el umbral de esta nueva conciencia, es mucho más grande que su propia vida. ¿Cómo se convierte una sola alma liberada en el catalizador para la libertad de millones? ¿Y qué papel jugará su cuerpo radiante en la orquestación de ese despertar colectivo global? Usted ha llegado a un punto de no retorno. Ha sentido la llamada del Atman, la promesa de la medicina espiritual de Yogananda y el poder de su templo restaurado. Ha vislumbrado la posibilidad de una vida vivida, no como una víctima de la biología o el karma, sino como un co-creador consciente de su propia realidad. Y ahora, ha comprendido que su despertar individual es una pieza vital en el gran tapiz del despertar colectivo. Este no es un momento para la duda, sino para la acción decisiva. Su alma, ahora más clara y vibrante que nunca, le exige el siguiente paso. Si resuena con la verdad de que su cuerpo es un templo divino y su salud es un reflejo de su estado espiritual, entonces usted no es solo un espectador, es un miembro de una cofradía silenciosa
una vanguardia de almas que están redefiniendo lo que significa estar sano en este planeta. Si está listo para profundizar en esta ciencia yógica de la autosanación, para explorar cómo cada célula de su ser puede alinearse con la conciencia cósmica y para ser un faro de vitalidad en un mundo que lo necesita desesperadamente, entonces su próximo paso es claro. No es un comando, es una invitación a unirse a aquellos que ya están caminando este camino, para continuar su viaje de transformación y descubrir las prácticas específicas que Yogananda nos legó para mantener este templo radiante y expandir su conciencia. Le invitamos a hacer 2 cosas. Primero, suscríbase a este canal ahora mismo y active la campana de notificaciones. Esto no es solo para recibir más videos, es para sellar su compromiso con su propia evolución, para asegurar que no se pierda ninguna de las revelaciones que su alma anhela. Segundo, comparta este video con al menos una persona que sepa que está luchando con su salud o su vitalidad, alguien que, como usted, intuye que hay algo más allá de la medicina convencional. Sea el catalizador de su despertar. Recuerde, su cuerpo es un regalo divino, un instrumento para su Dharma. Honrarlo, purificarlo y elevarlo es su misión sagrada. Al hacerlo, no solo se cura a sí mismo, sino que contribuye a la curación de la conciencia planetaria. El despertar de su templo es el despertar de la esperanza para muchos. ¿Acepta esta misión sagrada? ¿Está listo para ser no solo un alma curada, sino un sanador silencioso para el mundo? El camino le espera.